Hablemos sobre el procedimiento a seguir en un juicio oral. Este inicia cuando el fiscal de materia ha acusado formalmente al antes imputado. Es ahí donde precisamente inicia la etapa de juicio oral, público y contradictorio, donde una vez presentada esta ante el juez de instrucción corre el plazo de 24 horas para que éste remita a la oficina gestora de procesos, para que la misma sortee al tribunal o juzgado al que va a remitir las pruebas, la causa. En este caso puede ser, depende del delito, el juez de sentencia o el tribunal de sentencia. Una vez recepcionada por parte del juez o del tribunal, la acusación formal, este le da un plazo de 24 horas al fiscal de materia para que pueda ratificar las pruebas de la acusación fiscal, es decir, que pueda poner todas las pruebas bajo cadena de custodia para que él mismo estén bajo resguardo y estas pruebas sean presentadas en audiencia de juicio. Entonces corre el plazo de 10 días para que la víctima presente su acusación particular y se convierta en querellante. Luego el abogado de la defensa también tiene otros 10 días para que pueda presentar sus pruebas de descargo a efectos de enervar todas las acusaciones realizadas en su contra. Posteriormente, el juez o el tribunal de sentencia emite un auto de apertura en base a las acusaciones realizadas, detallando lo siguiente. 1. Va a identificar a las partes. 2. Va a mencionar los hechos a tratarse. Y por último, va a señalar el día y la hora de la audiencia. A partir de aquí nos vemos ya en el escenario de la audiencia de juicio oral, en donde el juez va a instalar de manera formal toda vez que verifique la presencia de las partes, tanto como de los testigos, así como de los peritos. Instalada la audiencia, el juez inicia preguntando a las partes si tienen alguna excepción o incidente de carácter sobreviviente. Entonces tendrán que ser estas presentadas por única vez y sin réplica. Luego de esto se procede a la fundamentación oral de las acusaciones, donde inicia el señor fiscal. Posteriormente lo hará la parte querellante y por último lo hará la parte de la defensa realizará esta fundamentación. Procede la declaración del acusado, en donde en primera instancia se le va a solicitar que se identifique para posteriormente preguntarle si va a declarar o no. Si el acusado se abstiene, el juez simplemente tomará en cuenta esto al momento de la deliberación, y si decide declarar, se procede al interrogatorio tomando en cuenta que no se debe realizar preguntas repetitivas, impertinentes y sobre todo subjetivas, en donde nuevamente iniciará el interrogatorio el fiscal y posteriormente lo hará la parte querellante, por último la defensa, en ese orden si el tribunal o juez lo requiere. También podrán hacer sus preguntas terminando este interrogatorio. Se procede a producir las pruebas si han sido presentadas y radicadas posteriormente a los principios probatorios. Esta fase tiene como objetivo presentar todas aquellas pruebas y circunstancias relacionadas estrechamente al proceso, como el de libertad probatoria, el de utilidad y pertinencia de la prueba, el principio de precursión y de oportunidad, tanto como el de alternabilidad de la prueba. Asimismo, al producirse estas pruebas podrán también solicitarse la exclusión probatoria cuando así lo requieran o cuando crean que sean pertinentes. Asimismo, cabe señalar que las pruebas a presentarse o a producirse podrán ser documentales, testificales y periciales. Entre las más importantes, luego, culminada esta producción de las pruebas, lo que procede es la realización de los alegatos y conclusiones,
en donde los abogados de las partes van a manifestar qué es lo que han logrado conseguir en las etapas del proceso, así como van a señalar qué es lo que esperan de él. Concluidos los alegatos, tanto como la réplica y dúplicas, procede a darle la palabra a la víctima, en donde también va a manifestar qué es lo que espera del proceso. En este caso dirá que es una sentencia condenatoria, luego se le da la palabra por última vez al acusado, donde podrá, al igual que la víctima, realizar una alusión a los resultados presentados. Su pretensión cabe señalar hasta el momento. El acusado también puede someterse a un juicio, someterse a un procedimiento abreviado, ya que según lo señala el Código de Procedimiento Penal, que nos dice, podrá someterse a un procedimiento abreviado en la etapa preparatoria hasta antes de la acusación o en la etapa de juicio hasta antes de la deliberación del juez. Escuchadas a las partes, el juez clausura el debate, por lo tanto ingresan a una sesión cerrada para poder deliberar, tomando en cuenta principalmente el sano criterio del juez. Asimismo, también deberá hacer uso de sus conocimientos criminológicos, en este caso, para poder determinar cuál va a ser la sentencia. Estamos hablando de las características físicas, psicológicas, sociológicas del acusado. Asimismo, el juez también debe tomar en cuenta criterios, principios para poder emitir la sentencia. Estos pueden ser el principio de congruencia, que nos señala que el juez debe emitir una sentencia en relación a los hechos suscitados, prohibiéndose así mismo salirse de estos parámetros. Después de deliberar, el juez o tribunal emiten una sentencia, ya sea condenatoria, absolutoria o mixta. Asimismo, esta sentencia podrá ser apelada de acuerdo a los recursos establecidos en el mismo procedimiento, dentro de los plazos procesales que nos señala el Código de Procedimiento Penal. Muchas gracias.